Entrevista a profesora Karen Moraga. Le damos la cordial bienvenida a la primavera entrevista realizada por el equipo de la radio escolar de la Arica College. Les habla Isabela Leighton y junto con mis compañeros Natalie Barrenechea y Rafael Rojas realizaremos nuestro primer podcast de la Arica College. El día de hoy tenemos el agrado de presentar a una mujer especialista en biología, profesora de nuestro establecimiento, la señorita Karen Moraga Coñomán. Sí, hola, buenas tardes chicos. Primero que nada quiero agradecerles por esta invitación, que me hayan considerado para poder hablar de un tema tan importante como es la pandemia que nos aqueja hoy en día. Y en segundo lugar, felicitarlos por esta iniciativa y por poner en marcha la radio escolar de la Arica College. Así que felicitaciones, espero que salga todo súper bien. Gracias a mí por acompañarnos este día. ¿Podría hacer usted una revisión histórica sobre las grandes enfermedades o pandemias que han afectado al mundo? Claro, mira. A ver, cuando hablamos de pandemia, lo primero que tenemos que tener claro es qué es una pandemia, ¿ya? Una pandemia, según la Organización Mundial de la Salud, es una propagación mundial de una nueva enfermedad, ¿ya? Para poder considerar una enfermedad como pandemia hay que considerar ciertos criterios, como por ejemplo el número de países afectados, el número de contagiados que traspasen, ¿cierto?, varios continentes, etcétera. Eso es una pandemia, para que quede muy claro. A diferencia de una epidemia considera una región geográfica en concreto, ¿ya? Entonces, cuando se genera una enfermedad contagiosa en un lugar en concreto, hablamos de epidemia. Cuando traspasa distintos continentes, vamos a hablar entonces de una pandemia. Eso es lo primero que hay que tener claro. Ahora, haciendo una revisión, a lo largo de nuestra historia hemos sido como humanidad víctima de numerosas pandemias. Eso es importante tenerlo claro. De hecho, conjunto con el desarrollo del ser humano, también está el desarrollo de muchas enfermedades. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos que hablar de las más importantes, voy a nombrar, ponte tú, la peste negra. La peste negra es una pandemia que se desarrolló en el siglo XIV, y que es considerada hasta el día de hoy como una de las grandes pandemias de la humanidad, puesto que se propagó muy rápido por el continente europeo y dejó al final un deceso de aproximadamente, según los historiadores, de 50 millones de vidas. Vale decir, entonces, 50 millones de personas fallecidas a raíz de esta pandemia, ¿ya? Otra pandemia importante que hemos tenido en la historia es la viruela. La viruela fue una pandemia que se extendió por el siglo XVIII, hace ya bastante tiempo atrás. Esta enfermedad, también provocada por un virus, es altamente contagiosa y tuvo una tasa de mortalidad aproximadamente del 20%. La viruela, eso sí, cabe destacar que es una de las pocas enfermedades que en la actualidad hemos logrado erradicar gracias al proceso de la vacunación, ¿ya? Después hemos tenido las gripes. Las gripes también son pandemias que se han dado a lo largo del tiempo. Tenemos una de las más recordadas, la gripe española, que se desarrolló en plena Primera Guerra Mundial, que también tuvo una tasa de mortalidad entre el 10 y el 20%, llegando a morir entre 20 y 50 millones de personas en esa época. Después, si tuviéramos que nombrar otras pandemias importantes, tenemos la gripe asiática, por allá por el año 1957, luego la gripe de Hong Kong, ¿bien? Y la última pandemia documentada es, chiquillos, el VIH, entonces, que es el virus que provoca el SIDA. Esta es una enfermedad que se documentó por primera vez en 1981 y que hasta la fecha sigue siendo una pandemia y una enfermedad que no tiene cura, que afecta principalmente al sistema inmunológico. Esas son las grandes pandemias que hemos tenido en nuestra historia y vale la pena mencionar, ¿cierto? Y destacar. Miss, ¿en qué se diferencia los síntomas del COVID-19 de lo que asociamos con un resfriado común? Ya, qué buena pregunta, eso es súper importante. Mira, a ver, tanto el COVID-19 como el resfriado común están producidos por un agente infeccioso que es un virus. Sin embargo, los síntomas son muy distintos y es importante saber diferenciarlos porque para evitar primero el pánico de cuando nos enfermamos y segundo para saber entonces si acaso requeremos alguna atención médica en especial o no. El resfrío común es algo que a la mayoría de las personas nos ha dado alguna vez.
mientras que el COVID es una enfermedad absolutamente nueva. Ahora, en cuanto a los síntomas, por ejemplo, vamos a hacer una comparación. El resfrío común tiene síntomas que van apareciendo gradualmente. En cambio, en el caso del coronavirus, los síntomas aparecen repentinamente de un momento a otro, ¿ya? En el resfrío común, y esto es muy importante, no suele haber fiebre. La fiebre no es un síntoma que sea característico del resfrío común, mientras que sí es un síntoma importante en el coronavirus, ¿ya? La fiebre. ¿Qué otra diferencia tenemos? El resfrío común se caracteriza, por ejemplo, por los estornudos, por la secreción, porque hay picazón, porque hay congestión nasal. Pero rara vez el resfrío común viene acompañado de dolores musculares. En cambio, en el coronavirus sí, el coronavirus, además de haber tos, viene acompañado también por un fuerte dolor muscular, debilitamiento, también dolor de garganta. Bien. En el resfrío común no suele haber debilidad corporal ni tampoco fatiga. En cambio, en el coronavirus sí, ya está asociada la debilidad a la fatiga. Otro síntoma que es propio del coronavirus es la pérdida del olfato y del gusto. Además, en algunos casos se ha documentado que puede haber molestia estomacal. ¿Ya? Entonces, eso es como lo más importante a considerar. En resumen, la presencia de fiebre, por ejemplo, descartaría un resfrío común, porque el resfrío común no suele venir con fiebre. El coronavirus sí. ¿Ya? La pérdida entonces de olfato y gusto también es algo importante que podría asociarse al coronavirus. ¿Ya? Esas son las principales diferencias que existen en cuanto a los síntomas. Bueno, Miss, otra pregunta. ¿Por qué este virus se propagó tan rápidamente? A ver, los virus, bueno, la propagación de un virus va a depender del tipo del virus, chiquillos, ¿ya? Hay virus que se pueden propagar muy rápidamente y hay otros que no. Así de sencillo, ¿ya? Otro factor que es importante considerar es la forma de propagación, si acaso es continua, lo que quiere decir que va de persona a persona, o si no es continua. En el caso del COVID, tenemos ambas opciones. Es de fácil propagación y se propaga de manera continua, es decir, de persona a persona. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de fácil propagación, nos referimos a que estando yo en contacto cercano con una persona, puedo yo contagiar el virus. Y esa es una de las razones por las cuales se propaga tan rápido, porque basta con que yo esté en contacto cercano con una persona para poder contagiar el virus o contagiarme del virus. Según la investigación hasta el momento, ¿qué se sabe con certeza? Se sabe que la propagación de este virus es principalmente por las gotitas respiratorias que se producen cuando una persona tose, estornuda o simplemente habla. Entonces basta con que yo esté cerca de una persona y que le hable o que se me ocurra estornudar, ¿cierto? O la tos, y entonces yo puedo propagar la infección del virus. Esa es la razón por la cual se propaga tan rápidamente de una persona a otra y en la población en general. Ah, ok, ¿Sí? Miss. ¿Y cómo, cómo afecta al cuerpo humano? ¿Cómo afecta el cuerpo humano este virus? Mira, el virus ataca principalmente las vías respiratorias, porque los virus tienen diferentes mecanismos de acción. Algunos virus, ¿cierto?, nos pueden hacer daño en el estómago, otros pueden hacer daño, no sé, a nivel muscular, pero este virus en particular daña las vías respiratorias. Por lo tanto, en el cuerpo, ¿cierto?, lo que hace el virus una vez que ingresa es alojarse en nuestro sistema respiratorio, en las células que lo conforman, y comenzar entonces allí su infección viral. Y eso provoca a la larga, bueno, va a depender de cada persona, de cómo desarrolle los síntomas. Por eso podemos tener, por ejemplo, pérdida del olfato, pérdida del gusto, o en casos más graves, problemas respiratorios. ¿Se entiende? En general, chicos, cuanto más cercana y prolongada sea la interacción de persona y persona, mayor va a ser el riesgo de contagio. ¿No? Bueno, Miss. Buenas tardes, Miss. Hola, Soy buenas María tardes. Fernanda Rubilar y la pregunta la pregunta que le quería hacer es, ¿a los recuperados le puede dar de nuevo COVID-19 con la misma gravedad o de forma más leve?
Ya, a ver, este es un tema que lo he escuchado mucho en el último tiempo. Quiero mencionar que la información que yo estoy dando es, bueno, de mi experiencia como profesora de biología, también de los cursos que he tomado con respecto a inmunología, pero también de diferentes estudios científicos que han sido publicados hasta el momento con respecto al COVID. Con respecto a tu pregunta, María Fernanda, como este es un virus todavía nuevo, no se puede descartar de que exista la posibilidad de volver a contagiarse del virus. Eso sería una irresponsabilidad. Sin embargo, los especialistas creen que una vez que uno se contagia, genera una inmunidad, pero que en algunos casos esta inmunidad puede ser leve. Por lo tanto, cuando se vuelven a hacer el examen, y en algún momento les da negativo y después les vuelve a dar positivo, entonces en ese caso se habla más bien de un repunte del virus en vez de una reinfección. Me voy a explicar de mejor forma. Resulta que cuando nosotros nos contagiamos de un agente infeccioso, nuestro sistema inmune va a responder. Si responde eficientemente, vamos a quedar inmunizados frente a ese agente infeccioso, que significa en el fondo que estamos curados y que creamos defensas contra él, ¿ya? Sin embargo, se cree que en algunos casos esta respuesta inmune puede ser débil. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que no se completa el curso, digamos, de la respuesta y por lo tanto parte del virus puede quedar ahí almacenado, ¿cierto? Y que en algún momento cuando la respuesta inmunológica vaya aflojando, el virus entonces puede volver a aparecer. A eso se le llama repunte y no necesariamente es una reinfección, porque no es que yo me haya contagiado nuevamente, sino que es el mismo virus que simplemente quedó allí alojado en mi cuerpo y que volvió a aparecer ahora para provocar nuevamente la infección. ¿Se entiende? Eso es lo que creen los especialistas. Vuelvo a repetir, falta todavía que se desarrollen más investigaciones para poder clarificar efectivamente si acaso existe la posibilidad de volver a contagiarse o si es más bien un repunte de la infección, como les acabo de explicar. ¿Bien? Ok, Miss, muchas gracias. Miss, ¿Sí? ¿Hola? em, la gente que fuma tiene más complicaciones si le da COVID. Ya, a ver, la gente que fuma efectivamente sí, tiene más probabilidades de desarrollar enfermedades graves con este COVID. Entendamos algo, la gente que fuma está expuesta al tabaco. El tabaco provoca alteraciones pulmonares y el COVID ataca justamente los pulmones. Por lo tanto, una persona fumadora va a tener más probabilidades de desarrollar enfermedades graves de tipo respiratorias cuando se contagie de COVID que una persona que no fuma. Por lo tanto, respondiendo directamente a tu pregunta, sí, una persona fumadora tiene más probabilidades de sufrir daños mayores producto de esta infección que una persona que no sea fumadora. Miss, ¿Sí? Miss, em, Miss, ¿qué pasa en un sistema respiratorio? ¿Qué pasaría en el sistema respiratorio? ¿Qué pasaría en el sistema respiratorio? Resulta que nuestro sistema respiratorio está conformado desde que respiramos por la nariz y todos los conductos que hay desde la nariz, ¿cierto?, hasta llegar a los pulmones. Este virus se aloja justamente en toda esa zona y cuando se aloja en toda esa zona, provoca la infección de esos lugares. Por lo tanto, las células respiratorias cuya función es permitir una respiración normal en las personas, se ve afectada y por lo tanto el sistema respiratorio en general se ve afectado. Ese es el problema y por eso los síntomas pueden ser leves, como la pérdida del olfato, que es algo muy leve, o la pérdida del gusto, o pueden llegar a síntomas muy complejos, como por ejemplo enfermedades respiratorias, donde finalmente hay que conectar a un ventilador mecánico, entre otras opciones. Miss,
¿Cómo Ya. podemos Gracias. disminuir la cantidad de contagios? ¿Habrá un rebrote? A ver, hija, cuando me preguntan cómo podemos disminuir la cantidad de contagios, yo voy a responder lo mismo que han respondido siempre las autoridades. Porque la evidencia, nos basamos en la evidencia científica y la evidencia dice que este virus efectivamente se propaga continuamente de persona a persona a través principalmente del contacto cercano. Por lo tanto, la primera medida de prevención es el distanciamiento. El distanciamiento tiene como fin evitar, digamos, el contagio persona a persona para cortar la cadena de propagación del virus. Lo primero, por lo tanto, del distanciamiento, hay que evitar las aglomeraciones de personas. Hay que evitar, por ejemplo, que yo he visto acá en la ciudad de Arica, que la gente hace largas filas en los supermercados o en la zona donde compran, sin respetar la distancia entre persona y persona. Hay que partir por ahí entonces para poder evitar los contagios. Después seguir la recomendación, por ejemplo, del uso de la mascarilla. Como sabemos que este virus se propaga por gotitas que puedan salir de mi boca, entonces yo tengo que ocupar un tapabocas, ¿cierto? Una mascarilla de manera correcta cada vez que yo me exponga o salga a la calle. Tengo que hacerlo por una responsabilidad con mi salud y también por una responsabilidad con la salud de las demás personas. Una cuestión también de empatía por el resto. El lavado constante de manos también tiene una justificación. Resulta que en las manitos uno toca muchas cosas en el día a día, sobre todo si sale a comprar, por ejemplo, al supermercado, va a estar en contacto con muchos productos y a veces estas gotitas respiratorias que salen de nuestra boca pueden quedar ahí en la superficie de algún producto. Entonces, al tener yo contacto con ella, después yo me puedo llevar las manos a mi boca o a mi nariz y con eso entonces contagiarme. Por lo tanto, cada vez que yo llego a mi casa es importante el lavado de manos con jabón, porque el jabón tiene un producto químico que rompe la membrana del virus y con eso lo neutraliza y lo bloquea. Por eso tiene que ser un lavado eficiente con jabón. Y en su efecto, ¿cierto? El alcohol gel, ocupar el alcohol gel. Esas son medidas preventivas. Ahora, tu pregunta venía acompañada también si acaso podía haber un rebrote. Primero entendamos qué es lo que es un rebrote. Un rebrote es cuando en una zona concreta se dan muchos casos de contagio después de que esa zona había sido ya considerada como una zona, digamos, libre de contagio. Por ejemplo, cuando ya empiezan las fases de desconfinamiento, se dice que tal zona ya está libre de contagio. Si de repente empiezan a aparecer muchas personas contagiadas otra vez, vamos a hablar de un rebrote. Bueno, ¿y esa posibilidad existe? Sí. Es una posibilidad que sí existe, hay que ser realistas en eso, es una posibilidad que existe. Por eso es importante la responsabilidad social. Si nosotros queremos salir de esta cuarentena, si queremos salir del confinamiento, tenemos que seguir las instrucciones de las autoridades para poder entonces decretar una zona libre de contagio. Pero ahí hay una responsabilidad que es de todos. ¿Sí? ¿Escucho? Pasando al tema de los confinamientos, ¿cómo afecta en un niño la cuarentena prolongada de forma física y emocional? Ya, a ver, desde el punto de vista físico, los niños viven en constante movimiento. De hecho, el movimiento es una necesidad fisiológica en la niñez. Fisiológica tiene que ver con el funcionamiento propio del organismo. Entonces, un niño necesita estar en constante movimiento y en constante exploración. Así que, si el niño está confinado, de una u otra forma, ¿cierto? Se ve reducido su espacio y se ven reducidas sus posibilidades de movimiento. Así que hay una repercusión física de todas maneras, ¿bien? Por otra parte, estar en las casas, los niños cada vez están, los obliga también, ¿cierto?, a estar más tiempo frente a las pantallas, sea del computador, frente a la tablet, ya sea para estudiar o a modo de entretención. Y eso de alguna forma igual les impide a ellos descargar el exceso de estímulos que reciben. Y esto puede tener efectos secundarios como por ejemplo bajos estados de ánimo, cuadros de ansiedad,
entre otras cosas. Así que hay una consecuencia física y también, por supuesto, hay una consecuencia emocional. Además, los niños perciben todo lo que pasa a su alrededor, perciben la incertidumbre de sus padres, perciben, ¿cierto?, lo que ocurre en la casa y por supuesto que van a haber consecuencias para ellos. De ahí la importancia también del cuidado parental, ¿cierto?, de la gente que está en la casa, de que estos temas se conversen en familia y de que se involucren a los niños en las actividades familiares que se puedan hacer. Gracias, Miss. Ya, Rafael. Bueno, Miss, también le quería preguntar si cree que los derechos de los niños son o no vulnerados en tiempo de pandemia y por qué. A ver, voy a leer una información que, que yo tengo con respecto a los derechos de los niños en términos de pandemia, ¿ya? Porque es una pregunta bien importante y a la vez bien compleja de responder, porque hay muchos derechos de los niños que lamentablemente no se están pudiendo cumplir, pero no porque no queramos cumplirlos, sino porque las condiciones sanitarias en las que estamos obligan a este confinamiento y en donde no se pueden cumplir. Sin embargo, ¿cierto? La organización encargada de que se hagan valer los derechos de los niños, ellos han indicado 11 puntos a todos los estados que hoy en día están siendo víctimas de la pandemia, 11 puntos que se deben considerar para resguardar los derechos de los niños. Yo voy a leerles los puntos para que después los podamos analizar. Dice uno, por ejemplo, considerar los impactos sanitarios, sociales, educativos, económicos y recreativos de la pandemia en los derechos de los niños y niñas. Entonces, esa es una responsabilidad que tiene que cumplir el Estado con sus niños y niñas, ¿ya? Después, número 2 dice explorar soluciones alternativas y creativas para que los niños y niñas disfruten de sus derechos de descanso, ocio, recreación y actividades culturales y artísticas. 3, asegurarse de que el aprendizaje en línea no exacerbe las desigualdades existentes ni reemplace la interacción estudiante-maestro. 4, activar medidas inmediatas para garantizar que los niños reciban alimentos nutritivos durante el periodo de emergencia. 5, mantener la provisión de servicios básicos para niños y niñas, incluyendo atención médica, agua, saneamiento y registro de nacimientos. 6, definir los servicios básicos de protección infantil como esenciales y asegurarse de que sigan funcionando. Incluir las visitas a domicilio cuando sea necesario y proporcionar servicios de profesionales de la salud. 7, proteger a los niños y niñas cuya vulnerabilidad se incrementa aún más por las circunstancias excepcionales causadas por la pandemia. 8, liberar a los niños y niñas de todas las formas de detención o encierro siempre que sea posible y proporcionar a los niños que no pueden ser liberados los medios para mantener un contacto regular con su familia. Luego, 9, prevenir el arresto o la detención de niños y niñas por violar las directrices y directivas del Estado relacionadas con el COVID-19 y garantizar que cualquier niño o niña que fuese arrestado o detenido sea devuelto inmediatamente a su familia. 10, difundir información precisa sobre el COVID-19 y cómo prevenir la infección en idiomas y formatos que sean amigables para todos los niños y niñas. Y por último, 11, brindar oportunidades para que las opiniones de los niños y niñas sean escuchadas y tomadas en cuenta en los procesos de toma de decisiones de la pandemia. Entonces, chicos, con respecto a la pregunta de si se están viendo vulnerados los derechos o no, podemos decir que en algunos casos sí, que sin embargo no es porque se quiera, sino porque las medidas sanitarias así lo ameritan y por eso entonces se han dictado estos 11 puntos que los estados deben recoger y garantizar a sus ciudadanos, en este caso a los niños y niñas. Miss, en cuanto a una posible vacuna, ¿cree usted que esta sea eficaz para mantener el coronavirus y volver a nuestra normalidad o tendremos que adaptarnos a vivir con este nuevo virus? Bien, a ver, con respecto a las vacunas, primero, las vacunas existen ya desde los tiempos de la viruela, cuando el médico, ¿cierto?, Edward Jensen descubrió, digamos, la vacuna contra la viruela, que actualmente es una enfermedad ya erradicada. Por lo tanto, la evidencia nos dice que las vacunas son efectivas, que las vacunas sirven. Ahora bien, la vacuna
la pregunta dice, si yo creo que la vacuna va a ser eficaz, yo pienso que sí, porque los estudios hoy en día de la comunidad científica de muchos países apuntan justamente a, a buscar, digamos, la vacuna contra el coronavirus, es decir, todos los esfuerzos están en esa situación. Yo creo, por lo tanto, que sí vamos a tener una vacuna que va a ser eficaz y que nos va a permitir un cierto respiro. Ahora bien, hay que dejar claro, las vacunas no son la cura de la enfermedad. Yo he escuchado a mucha gente decir, estoy esperando que salga la cura del coronavirus, así que cuando esté lista la vacuna, me voy a sentir más tranquila. Hay que diferenciar ahí. Las vacunas son preventivas, es decir, yo me vacuno para evitar contagiarme de COVID. Yo no me vacuno para curarme del COVID. Espero que se entienda esa diferencia, ¿ya? Entonces la vacuna es para prevenir la enfermedad. Por lo tanto, una vez que esté la vacuna, lo que eso va a permitir entonces que se pueda controlar la propagación de la enfermedad, porque hoy en día tenemos una persona que está contagiada y esa persona entonces puede contagiar a todos a su alrededor. Pero si las personas de alrededor están vacunadas, entonces van a estar inmunizadas y por lo tanto no se van a contagiar. Es decir, la vacuna va a detener la cadena de propagación del virus. Así que yo creo que sí, que va a ser una buena forma efectiva. Ahora bien, este regreso a la normalidad va a tomar tiempo. Cuando a mí en la primera pregunta me preguntaron por las pandemias que habían existido en la historia, por ejemplo, yo les voy a comentar que algunas pandemias como la gripe española duró 5 años. Claro que fue hace mucho tiempo atrás, pero no deja de ser un tiempo importante. Hoy con la tecnología que existe vamos a avanzar mucho más rápido, pero esta vuelta a la normalidad va a ser gradual y va a demorar un tiempo. No les puedo decir cuánto, pero sí les voy a decir que va a demorar un tiempo antes de que podamos retomar nuestros quehaceres con normalidad. ¿Ya? Me parece que esa es la pregunta, no sé si me faltó responder algo. Ahí está todo bien. Y la última pregunta es, ¿qué nos recomienda usted para mantenernos sanos y poder sobrellevar esta enfermedad? Ya. Eh, a ver, cuando, había una cosa anterior que se me olvidó decir, cuando me preguntaban si acaso vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con el virus. Los virus cuando llegan para quedarse. La historia nos dice que, por ejemplo, en el caso de la gripe, el virus de la gripe ha tenido múltiples mutaciones en el tiempo y hemos pasado entonces de tener, por ejemplo, del virus de la gripe A, H2N2, después mutó y tuvimos el H3N2, después hace poco tuvimos el H1N1, es decir, ese mismo virus que va mutando una y otra vez y al final convivimos con él, porque son parte del desarrollo de la humanidad igual que nosotros. Así que yo creo que el coronavirus igual ha llegado y ha llegado para quedarse, eso me había faltado decir. ¿Qué creo yo entonces? Los había dicho un rato atrás, yo creo que para poder sobrellevar esta situación tenemos que ser respetuosos, respetuosos primero de la contingencia nacional e internacional, respetuosos de nuestra comunidad científica también internacional que da las medidas de prevención, y respetuosos con nosotros mismos y con nuestras familias. Salir a las calles, si es que hay que salir, que sea únicamente a lo justo, lo necesario, salir con precaución, ser precavido, mantener la distancia, usar la mascarilla, lavarse las manos, en fin, seguir las instrucciones que nos entrega la autoridad con el fin de poder sobresalir de esta zona de este confinamiento en el que estamos para poder ya prontamente retomar nuestras actividades con la normalidad que se pueda, ¿no? Pero si somos porfiados, si vamos en contra de la corriente o no tomamos en serio lo que está pasando, difícilmente entonces vamos a poder salir de la situación en la que estamos viviendo. Así que mi recomendación es esa, ¿ya? Mi recomendación es hacer bien críticos de lo que está ocurriendo, bien conscientes y por sobre todo bien respetuosos también de lo que está ocurriendo. Eso, chicos. Le damos las infinitas gracias a Miss Karen por esta interesante entrevista y por haber aprendido más sobre este virus. Los invitamos a todos ustedes a seguir nuestros podcasts de la radio escolar de la Arica College. Muchas gracias. Les agradezco a ustedes por la invitación. Me pasé súper bien. Muchas gracias.